tarjetas Primax prepago con un año de gasolina gratis. Tanquea $15 en gasolina en estaciones Primax participantes. Recibe un código, ingrésalo en primaxsiempremás.com y sé uno de los 15 ganadores. Los consumos de gasolina Super G-Prix y los pagos con tarjetas Banco Guayaquil reciben el doble de códigos. Conviértete en una estrella de película, solo en Primax. Primax, siempre más. Empezó lo bueno con Black Season de Diners Club. Por tus compras en viajes, tecnología, electrodomésticos, muebles y artículos de hogar, puedes ser uno de los 50 ganadores de bonos de millas o cashback cada semana. Además, difiere tus compras hasta 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia o 24 meses con intereses. Válido del 15 al 30 de noviembre solo con tus tarjetas Diners Club. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Pandora y Flans llegan a Ecuador. Paseo San Francisco te trae a las 2 agrupaciones mexicanas más emblemáticas del pop de los 80 este próximo 11 de diciembre en el Top Autocine junto al Paseo San Francisco. Por compras acumulables de $120 en locales del paseo más $25 recibe tu entrada para ubicación fiesta. Por compras acumulables de $200 en locales del paseo más $25 recibe tu entrada para ubicación VIP. Términos y condiciones www.paseosanfrancisco.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete, 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Gracias por dispensarnos con su amable sintonía a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia. Aquí seguimos buscando la verdad en temas diversos que requiere esclarecimiento y conocimiento de los ecuatorianos. Pasamos a un diálogo con el señor subsecretario de Gobernabilidad, doctor Juan Manuel Fuertes, a propósito de la puesta en vigencia con su publicación en el registro oficial de la reforma tributaria. Sin embargo, esto ha generado la puesta en vigencia y el viernes último lo que no pudo por falla de la Asamblea Nacional, ni aprobó, ni negó, ni archivó. Consecuentemente, como fue la notificación el fin de semana de la Asamblea, esto abrió el espacio para que, de acuerdo con la Constitución y la ley, entre en vigencia por Ministerio de la Ley. Pero tuvo sus secuelas en la Asamblea Nacional, las acusaciones mutuas, que queremos ilustrar antes de iniciar este diálogo, lo que, por ejemplo, hubo testimonios de asambleístas como Fernando Villavicencio, Paola Cabezas del correísmo y Johanna Moreira de Izquierda Democrática. Y lamentablemente vimos las abstenciones de la bancada de UNES, que claramente se puede evidenciar un pacto perverso con el gobierno para que este proyecto de ley pueda ingresar por el ministerio. Pero nosotros no podíamos votar sobre una ley muerta, estaba negada. Desde el correísmo se pidió desde el cambio de cárcel para Jorge Glass, Alexis Mera, hasta el salvoconducto para María de los Ángeles Duarte para salir a Argentina. Pedir mejores condiciones para el expresidente, ex vicepresidente de la República, es constitucional y legal. Pero no le podemos permitir absolutamente a nadie que quieran interpretar que nuestra decisión en la Asamblea Nacional tiene que ver con pactos. Porque haber canjeado o pretendido canjear el perdón y mejores condiciones para sentenciados por los delitos de cohecho y sobornos sería impresentable. Bueno, este en resumen del debate en la Asamblea Nacional. Claro, hay algunos que están muy ampliamente conocidos, asambleístas, hombres y mujeres, que sabemos la posición que han tenido, especialmente, primero debieran responder por los 10 años del desbaratamiento del país durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero este lunes, en la revista de Opinión Democracia, José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos
hizo un planteamiento respecto de lo que pudiera insinuarse respecto de un presunto acuerdo gobierno con el correísmo. Un gran problema es que el presidente Lasso a estas alturas todavía no le ha dicho la verdad al país. Y me parece que eso es parte y era parte de su rol, decirle la verdad al país. Y la verdad no era con 4 cifras. La verdad es cómo está el país, qué requiere para salir, qué acuerdos necesita, qué acuerdos propone al país, qué formas de salir del statu quo él propone. Y con base en eso, forzar, presionar a la clase política, porque entonces los ciudadanos, amparados de ese discurso, de esa realidad, podrían presionar sobre sus políticos. Miguel, sí hay formas todavía de salir, solo que eso depende de si el poder finalmente le dice o no dice la verdad al país. Si el poder no dice la verdad y le toca cocinar, y eso es un verbo doméstico, pero es importante, cocinar sus realidades bajo la mesa, Miguel, no solo el presidente no podrá hacer los cambios que prometió, sino el país vivirá 4 años más de statu quo y los corruptos cambiarán de nombre, pero la situación no variará. Bien, José Hernández hablaba en lo posterior, luego de lo ocurrido en la reforma tributaria, es decir, los desafíos que tiene el gobierno para darle espacio y darle gobernabilidad de su plan planteado durante la campaña. Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad. Partamos de un hecho. En medio de estas acusaciones de presuntos arreglos con el UNES del gobierno, ¿qué hay? ¿Qué le puede decir al país respecto de estas denuncias que incluso de alguna manera lo hizo público el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio? Muy buen día. Miguel, buen día, un saludo para la audiencia. Frente a lo que ha acontecido, cualesquier desmentido va a quedar bajo sospecha. Será el tiempo el que demuestre cuánta verdad o cuánta invención existe detrás de estas acusaciones que se han formulado sobre algún tipo de acuerdo subterráneo entre el gobierno y la bancada de UNES. No obstante, lo que ha acontecido, particularmente el día viernes, y las consecuencias sucesivas que han devenido de el silencio jurídico que finalmente consagró la Asamblea Nacional, permiten hacer lecturas desde varios ángulos y me parece que en el orden de buscar objetivos superiores para el país, es imprescindible superar la coyuntura, o más bien dicho, tomar como base la coyuntura para profundizar en el análisis y buscar alternativas de solución, porque lo que ha acontecido me parece que precariza mucho más la democracia en el sentido que la ciudadanía observa que la institucionalidad del país está sumida en una serie de veleidades y finalmente, como consecuencia de estos anuncios de impugnación constitucional, de planteamientos de derogatoria, lo que podemos tener clarísimo es que aquí en el país está asentada la incertidumbre como característica del devenir público. Y esto lo que nos va conduciendo sistemáticamente es poco menos a estar en los linderos de ser un Estado fallido. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿esta incertidumbre no le hace generar certezas a los ecuatorianos? Es decir, pensar en un futuro promisorio precisamente, cuando desde la propia Asamblea ya se anuncia con discursos altisonantes, el caso de Pachacuti, que dicen vamos a ir, incluso Izquierda Democrática también, vamos a ir o la reforma o la derogatoria. Y si uno hace escenarios legales y constitucionales, supongamos que haya la reforma o supongamos que haya la derogatoria, si hay la reforma, el gobierno tiene la herramienta del veto total o parcial. Si hay un veto total, 1 año no se puede tratar. Pero el país no puede mirar estos escenarios que le van a generar, lo que usted dice, mayor incertidumbre. A eso me refiero cuando
reclamo la necesidad de ir a análisis mucho más profundos, tomando como base lo que ha acontecido en estos días. Porque lo que ha pasado de cara a la aprobación o negación de esta iniciativa legislativa no es aislado, es parte de un contexto político, económico, social, cultural que está asentado en el país y que cada vez que se ofrece alguna circunstancia particular agudiza la crisis. Si es que efectivamente aquello de que si le va bien al gobierno, le va bien al país, es una expresión sincera, lo lógico es que en la práctica se dé testimonio de ese compromiso con el país. Pero lo cierto es que detrás de las posiciones que han esgrimido diversos sectores políticos e incluso sociales, no se revela sino otro tipo de precautelación de expectativas, de intereses, y no precisamente la búsqueda de impulsar el desarrollo del país desde una onda de amistad cívica. La oposición, sin duda alguna, es un elemento consustancial a la democracia, pero eso no implica que a título de oposición siempre tenga que persistirse en una línea de adversidad, de búsqueda de bloquear o de hacer daño al gobierno de turno. En esta onda, Miguel, me parece que el resultado, si es que hubiese la posibilidad de levantar una investigación entre los ecuatorianos, seguramente es de una precarización en cuanto a la valoración del sistema democrático. Y una democracia sin demócratas, sin ciudadanos que crean en la democracia, prácticamente es una suerte de cascarón vacío. Pero en medio de esto, reconociendo que la clase política es el reflejo de lo que es la sociedad, tampoco se puede perder de vista que es un referente y consecuentemente lo que hacemos o lo que hacen los políticos es una suerte de ejemplo para la ciudadanía. ¿Cómo es posible, Miguel, que a título de debate, de discrepancia, nosotros veamos no solo las redes sociales, sino incluso la posibilidad de comparecencia de algunos actores políticos en medios tradicionales de radio, de televisión, de la prensa escrita, que digo, a pretexto de discrepar, lo que encontremos es una andanada de insultos, de deslegitimaciones, de búsqueda de desprestigiar al otro, al adversario político, generando desde esa perspectiva de verbalización política una violencia inusitada. ¿Cómo entonces, desde la política, podemos reclamar que en los centros carcelarios no exista violencia cuando esos actores políticos, a título de debatir, lo que hacen es incitar a la violencia, insultar? No es imprescindible para analizar y para discrepar llegar al nivel del insulto, a tratar de más bien posicionar quién es lo que dice algo y no qué es lo que está diciendo cualesquier actor o personaje. Por otro lado, es imprescindible que a nivel de la clase política exista la sinceridad suficiente. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? Creo que en una oportunidad anterior algo hicimos referencia. Cuando se pierde la perspectiva del futuro y también se pierde la memoria del pasado, se puede decir lo que quiera, pero incurrir en el campo de la incoherencia. Hay organizaciones políticas que ejercieron el gobierno y cuando cumplieron esas funciones gubernamentales, hicieron precisamente algo que ahora rechazan. Y de cara al futuro, algunas organizaciones que probablemente llegarán a gobernar el país no están tomando en cuenta que la situación económica que tendrán que vivir en su momento va a obligar a que también se tomen medidas parecidas a las que hoy el gobierno está proponiendo. Y lo mínimo que debe existir, por un lado, es una coherencia con lo que se hizo en el pasado y por otro, tener la prudencia necesaria para no enajenarse y que cuando les llegue el momento de gobernar estén en posibilidades de encontrar un acuerdo de voluntades
un apoyo de otros sectores, porque en esta onda lo que vamos instalando es un campo minado de revanchas, y entonces las organizaciones políticas que en el futuro gobiernen, probablemente van a encontrarse con actitudes de bloqueo parecidas a las que hoy están asumiendo, porque en buena medida esto lo que genera es un resentimiento de carácter político que no es, bajo ningún punto de vista, una de las motivaciones que deben marcar el ejercicio de la política en ningún país racional. Claro, lastimosamente, doctor Juan Manuel Fuertes, el mejor negocio para gran parte de la clase política es hacer oposición y oponerse a lo que usted cita. Mañana, si son gobierno, tendrán que tomar medidas y ahí sí van a tratar de justificar. Pero le preguntaba, ¿hubo o no hubo acuerdo con el correísmo? Nosotros creemos poco, y esa es la invocación que hacemos a la ciudadanía. En redes sociales, gran parte, por no decir el 80-90%, de insultos, mentiras, interpretaciones, falsedades que a veces se creen. Pero le pregunto, y se debatía no en redes sociales, en la propia Asamblea Nacional, respecto de que hubo un acuerdo. La izquierda democrática califica como pacto del indulto. ¿Hubo o no hubo acuerdo con el correísmo, doctor Fuertes? Yo le decía a Miguel respecto de su pregunta que independientemente de la negación en la que estamos insistiendo desde el gobierno central, será el tiempo el que pueda determinar si es que efectivamente esos comentarios son malintencionados o si tenían algún fundamento. Lo cierto es que en la línea de lo que ha marcado el gobierno es buscar desde el diálogo, desde la racionalidad democrática, encontrar apoyos para esta propuesta legislativa sin que implique bajo ningún punto de vista que no se acepten las observaciones que se han formulado. Es más, de cara al debate en la Asamblea Nacional, en la comisión encargada de sustanciar esta propuesta legislativa, se incorporaron las observaciones formuladas desde diversos sectores. En todo caso, el gobierno lo que hizo es eso, dialogar democráticamente. En cuanto a este supuesto acuerdo sobre el cual tanto se especula, no ha existido, porque en contexto hay que analizar esto. No es posible que si efectivamente algún convenio hubiese marcado el comportamiento de la bancada de UNES en relación al gobierno nacional, no sería posible, sería inaudito que nosotros en la reacción posterior encontremos estas proclamas de alegación desde esa bancada del correísmo sobre la condición jurídica de esta ley, porque han insistido desde diversos sectores de esa bancada señalando que el proyecto de ley fue rechazado. Tampoco tendríamos estas reacciones adhiriéndose a una impugnación inminente que al parecer se va a formular en el orden constitucional o de búsqueda derogatoria de la ley. Si es que hubiese existido un acuerdo, lo mínimo que podríamos, si no una afirmación en el sentido de que la ley entró en vigencia por el silencio de la Asamblea Nacional, por lo menos lo que no tendríamos son declaraciones impugnando lo que hoy es ley de la República. De tal modo que a partir de esas evidencias se puede constatar que efectivamente no ha existido ningún acuerdo de trasfondo entre el gobierno nacional y la bancada de UNES. Doctor Juan Manuel Fuertes, con su amplia experiencia, usted fue legislador, lo conocimos, lo entrevistamos cuántas veces. Quisiera decirle que lastimosamente en el Ecuador no cambiamos esta práctica política. Seguimos con una política parroquiana, porque aquí se deslegitima los acuerdos. Usted ha dicho que no hay acuerdo con el correísmo, sin embargo, en el concepto del acuerdo político debiera madurar el país, donde un acuerdo debiera ser legítimo, sobre la mesa, y no hay por qué ruborizarse. Lo que aquí en el país pasa es que a veces sectores que se acostumbraron en el pasado a pactar por debajo y hablar otra cosa, mentiras por arriba.
La izquierda democrática, yo quisiera citar, y usted ha dicho, será el tiempo el que diga lo que están comentando hoy. El jefe del bloque de izquierda democrática, el señor Alejandro Jaramillo, decía en las últimas horas, en los próximos días veremos quién sale de la cárcel y allí nos daremos cuenta que efectivamente ese pacto fue sellado entre gobierno y el correísmo. ¿Se puede llegar a esta situación? No, definitivamente no, hay que descartarlo y me parece inoficioso que estemos insistiendo, especulando sobre algo que efectivamente el tiempo será el que otorgue o no la razón a quienes están formulando ese tipo de hipótesis. Pero lo que usted señala, yo estimo que es algo que necesita cada vez ser más destacado. Y es que hay que reconocer que la democracia, por esencia, no es un sistema de armonías. No es que automáticamente, porque se vive en un país en donde esté vigente el sistema democrático, no hay desacuerdos. Por el contrario, si un mérito tiene el sistema democrático, es que posibilita que se piense diferente y que se exprese con libertad esa discrepancia. Por supuesto que si uno habla de la necesidad de una democracia de calidad, a lo que hay que propender es a superar esos disensos y tener coincidencias. La mejor democracia no es el imperio de la mayoría, sino el acuerdo entre discrepantes. Pero lamentablemente, desde el punto de vista de cultura política, los mismos actores políticos se encargan de satanizar los acuerdos. Si a eso le sumamos que la institucionalidad que tiene nuestro sistema, y esto como que es una característica que va volviéndose cada vez más común en el continente, me refiero a Latinoamérica, no contribuye a que efectivamente puedan existir acuerdos frontales, transparentes y duraderos. De allí que se ha consagrado este paradigma, este esquema de las mayorías móviles, que lo único que están revelando es que el país vive en total incertidumbre, porque no sabemos efectivamente en qué momento una mayoría se cae y consecuentemente tenemos una total falta de certeza respecto de lo que va a acontecer sobre determinados temas, sobre determinadas iniciativas. Por eso decía que lo que ha acontecido, lo que está pasando, debe conducirnos a hacernos un serio replanteamiento. No es posible que continuemos con este perverso sistema de elección de parlamentarios en la primera vuelta, porque le torna frágil a cualquier gobierno. Se fragmenta la representación en el legislativo y eso dificulta las posibilidades de diálogo y de concertación entre el gobierno y las diversas fuerzas políticas. Hay que propiciar que aquí no existan mayorías circunstanciales, sino auténticas coaliciones de gobierno. Recuerde usted, Miguel, que quizá fue una de las pocas, si no la única experiencia en la que democráticamente y en forma frontal ante la población se tuvo un gobierno de coalición, precisamente en la primera parte del régimen de la izquierda democrática, cuando la democracia cristiana, con absoluta transparencia, con desprendimiento, formó una coalición con el gobierno del doctor Borja y eso le posibilitó al país, al menos en esa primera mitad del gobierno, tener una mínima certeza de que en el legislativo no iba a existir un bloqueo a las iniciativas de la presidencia de la República. Esto es algo sobre la cual es imprescindible que nos sentamos a debatir, pero con seriedad, no desde el simplismo y mucho menos desde el insulto. Doctor Juan Manuel Fuertes, vamos con la vigencia de la reforma que ya se publicó en el registro oficial. Sin embargo, hay reparos desde sectores legislativos. El caso de Salvador Quispe de Pachacuti, que dijera que esto va a golpear a un sector de la clase media. Por favor. Mientras a los ecuatorianos que cobran $2,000 en adelante le van a cobrar un impuesto,
Con esta ley también le están borrando el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y al borrar ese artículo están dejando de cobrar a las telefónicas privadas alrededor de 30 millones de dólares anuales por concentración de mercado. Es decir, al pueblo sí le cobran el impuesto y a las multinacionales le perdonan. Bueno, ese es el argumento. ¿Es así? ¿Cómo va a afectar, cómo va a impactar esta ley que está en vigencia ya? A ver, el gobierno ha hecho un esfuerzo en el marco de la responsabilidad, incluyendo en la propuesta legislativa las observaciones que se formularon en ese primer intento, que fue semanas atrás, cuando se presentó una ley, un proyecto de ley con el carácter de urgente que contemplaba el tema tributario y también el tema laboral. Eso no implica bajo ningún punto de vista que se considere una propuesta perfecta, ni mucho menos, porque ni este ni ningún gobierno son infalibles. Lo lógico habría sido que en el orden de intentar aportarle al país, si es que tuviese razón el legislador Quispe, este tipo de observaciones sean materia de tratamiento a efectos de incorporar en la propuesta para la aprobación final de la ley los cuestionamientos que está formulando. Pero como eso no ocurre, nos quedaremos nuevamente en el plano de un debate a veces intrascendente, porque aquí no se trata únicamente de que tengamos una verdad técnica, sino que hay creencias políticas. Y desde ese punto de vista, al legislador Salvador Quispe es a uno de los actores políticos a los que al parecer es más difícil hacerle comprender que mucho de lo que él plantea no está dotado de la verdad. Pero además, Miguel, y a propósito de esto, ya que habla de siempre la afectación a la clase media, al sector popular, en fin, es lógico, cualquier iniciativa de incremento tributario termina afectando a la ciudadanía en general. Y la búsqueda en la onda de un objetivo de equidad social es que cuando se producen este tipo de crisis que ameritan decisiones como las que consta en lo que ahora constituye ya una ley porque ha sido publicada en el registro oficial, se termine afectando a todos los sectores. Pero en la línea de buscar coherencia, transparencia, ¿no le parece, Miguel, que sería también conveniente efectuar un análisis no solo de lo que ha pasado con los gobiernos nacionales, sino también a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos autónomos locales? Sería bueno verificar qué es lo que ha acontecido con los impuestos, con las tasas en municipios, en consejos provinciales que han sido regidos por militantes de las organizaciones políticas que están en contra de esta propuesta que ahora es ley de la República. Porque si buscamos coherencia y somos apegados al discurso de que no más tributos, de que no se puede golpear al pueblo ecuatoriano, me imagino que lo mínimo que vamos a encontrar es que en esas administraciones municipales o provinciales, en ningún momento los militantes de esas organizaciones políticas incrementaron tasas o tributos de otra naturaleza. Porque si esto no ha acontecido, lo que tenemos que concluir inequívocamente es que muchos actores, lamentablemente, les gusta transitar por los terrenos de la demagogia y el populismo. Doctor Juan Manuel Fuertes, a propósito de lo que decía anteriormente, aquí hay necesidad, en un tema de fondo estructural, necesidad de una reforma política, el tema de la elección de asambleístas. Y yo quisiera solo mencionarle, hace algunas semanas, un reconocido grupo de gente cívica ecuatoriana como Rudy Hidalgo y Simón Jaramillo de la Corporación Participación Ciudadana, el politólogo Simón Pachano, el doctor Medardo Leas, el comunicador Lolo Echeverría, el doctor Arturo Moscoso, académico, presentaron ante el país para el debate, para la contribución
reformas necesarias a la ley que regula las organizaciones políticas. Precisamente una reforma profunda al sistema electoral y de partidos políticos que permite una mejor representación y no una dispersión de fuerzas en la Asamblea Nacional. El gobierno se empeñará porque a veces siempre se deja para el final, a sabiendas de que hay una norma que un año antes de las elecciones no se puede hacer ningún tipo de reforma. ¿Por qué no emprender desde el gobierno, impulsar, aumentar si es del caso, o tomar la iniciativa para una reforma política? Porque caso contrario, para las próximas elecciones presidenciales volveremos a hablar lo mismo. Seguramente una mayoría de oposición en la Asamblea con el mismo esquema que se desbarató en el año 79 con la elección de la primera vuelta de Jaime Roldós. En el 78, en el 29 de abril del 79, hubo elecciones en segunda vuelta de los asambleístas. Pero esto pasó muy poco tiempo y ya 5 o 6 años después se desbarató esto. Esto es parte de la inestabilidad político-jurídica en el Ecuador, doctor Fuertes. Totalmente de acuerdo, Miguel. Y en lo personal he planteado y voy a continuar insistiendo en que el gobierno debe abanderar en términos de impulsar, no necesariamente de ejercer rectoría, pero sí de impulsar un debate profundo sobre una reforma política integral en el país. Porque hay iniciativas de grupos como el que usted ha señalado. También la Fundación Esquel se encuentra inmersa en un proceso que entre uno de sus temas tiene que ver con la reforma política. Pero yo creo que el país no aguanta más. Las evidencias de lo que ha acontecido, de lo que viene sucediendo, nos lleva inequívocamente a la necesidad de impulsar un debate sobre una reforma política integral. Vivimos una democracia representativa. No hay que ser demagogos aquí, creyendo que es factible una democracia participativa en una sociedad que tiene muchos millones de habitantes y que cuando recurre a los mecanismos plebiscitarios regularmente se termina despilfarrando recursos. Por tanto, va a ser inevitable que en esta democracia delegativa los partidos políticos continúen cumpliendo un rol fundamental. Es más, en el mundo entero se ha demostrado que no puede existir sistema político democrático sin organizaciones políticas. Pero la democracia, el país, requiere de auténticas organizaciones políticas que estén a la altura de la modernidad, con capacidad de resolver, de afrontar y resolver los problemas de ahora y de asumir los desafíos del futuro. Pero si constatamos que en el Ecuador no existe un régimen de auténticos partidos políticos y mucho menos de partidos políticos modernos, la lógica inevitable es que el resultado es una democracia de pésima calidad. Esta fragmentación que refleja la Asamblea Nacional es una consecuencia del régimen electoral, porque se privilegia la representación en una sociedad que desde el punto de vista jurídico se encuentra absolutamente atomizada en lo político. Usted ve que ahora es posible incluso organizar movimientos electorales ad hoc a nivel parroquial. ¿Cómo puede un país disponer de un proyecto nacional si no se fomenta la existencia de partidos nacionales y se atomiza incluso al nivel parroquial? Yo en algún medio de comunicación decía sobre una constatación de lo que ocurrió en una de las parroquias del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, en una de las últimas elecciones seccionales. Prácticamente había más candidatos que votantes. Esto es inaudito. Por lo tanto, Miguel, yo coincido plenamente con usted. Es impostergable, y en eso el gobierno debe inscribirse, es impostergable que el país con seriedad se involucre en un proceso responsable de debate hacia una reforma política integral. Bien, para cerrar el tema de la reforma tributaria, como usted ha señalado categóricamente, no hubo acuerdo, es decir, no se puede hablar en el país de un acuerdo con el correísmo. No, bajo ningún punto de vista.
ni el contexto ni lo que está ocurriendo ahora puede dar peso a una hipótesis de esa naturaleza. Doctor Fuertes, lastimosamente este es el país. Se pasa la reforma tributaria, entra en vigencia. Ahora vendrá el segundo proyecto que ha anunciado el gobierno, la reforma laboral. Otra cuesta arriba para hacer entender las necesidades que tiene el país, para atender a cerca de 6 millones de ecuatorianos que no son defendidos, están en la indefensión y no tienen pleno empleo. ¿Cómo va a afrontar? ¿Cuál es la estrategia, doctor Fuertes? Hay que reconocer, y esto no en la onda de buscar justificativos preventivos, sino simplemente verificando lo que es la realidad, que el escenario para el gobierno es muy complejo, porque como decíamos anteriormente, aquí no se trata de las verdades técnicas o sociales o económicas, sino de las creencias y de las conveniencias políticas. Y en ese orden va a ser muy complejo que tengamos la apertura necesaria por parte de diversos sectores legislativos que llegan incluso al punto de desdecirse de lo que en esencia en sus planteamientos, si no ideológicos, por lo menos programáticos, suelen sostener. ¿A qué me refiero con esto? Usted ve que el Partido Social Cristiano históricamente ha sido un gran impulsor del respaldo a la iniciativa privada. En ese orden de cosas, la búsqueda de una flexibilización laboral sensata, acorde con la era moderna, debería ser uno de sus planteamientos. Pero lo que ya con anterioridad, en las semanas cuando se presentó esa iniciativa, pudimos constatar, es que el Partido Social Cristiano está en la onda de oponerse incluso a aquello que programáticamente ha sido materia de sus planteamientos históricos. De tal modo que ese es un escenario muy complejo, Miguel, no hay que desconocerlo, pero bueno, esto es lo que le ha correspondido históricamente asumir al gobierno del presidente Lasso y seguiremos desde la convicción democrática utilizando las herramientas constitucionales, democráticas, a efectos de intentar desde la racionalidad buscar apoyos para iniciativas que no van en beneficio del gobierno exclusivamente, sino que buscan superar las condiciones de empobrecimiento que tiene el país. Para el gobierno logró la vigencia de la reforma tributaria. Sin embargo, doctor Fuertes, no solo se necesita la legalidad, que en este caso la hay, sino la legitimidad. Y ahí escuchamos un dirigente del sector productivo decía que esa legitimidad, pero quizás el camino a lo que llevó a la vigencia de la reforma tributaria fue el ministerio de la ley, o lo que dicen el misterio de la ley. ¿Hay o no hay eso? Mire, lo lógico sería, más que lo lógico, lo óptimo sería que las leyes en el país sean debatidas democráticamente al interior del organismo que tiene competencia para este efecto, es decir, la Asamblea Nacional. El problema es que nuestra democracia es de tan mala calidad que cada vez que se ofrecen determinadas circunstancias, se aborda determinada temática, nos encontramos frente a estos hechos que indudablemente en esto no hay por qué uno desconocer la realidad, terminan impactando en la legitimidad de las normas que entran en vigencia, más allá que desde el punto de vista constitucional sea indiscutible, sin duda alguna, sobre todo por esta tendencia a la confrontación, al insulto, a la diatriba, a la deslegitimación, siempre se procura, y finalmente sí, hay impacto sobre el particular, menoscabar lo que se termina decidiendo cuando se produce el silencio institucional y entran en vigencia las normas por el Ministerio de la Ley. Un tema final por ahora. Le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia al doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad. Diálogo con los indígenas. Ya salió el señor Issa el fin de semana a decir, en enero van de nuevo las manifestaciones, no se ha atendido, no vamos a dialogar si aquí no hay estos cambios que nosotros queremos imponer. Esto dijo el señor Issa para el Registro Histórico. Ratificamos la propuesta emitida al gobierno nacional y declaramos
En este caso, al no tener respuesta por parte del gobierno nacional, no retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultado. Segundo, nos declaramos desde el día de hoy en asambleas territoriales en todos los pueblos y nacionalidades para convocar a una medida de hecho de manera indefinida desde el mes de enero del 2022. Tercero, exigimos el respeto a los derechos humanos y la resistencia y reparación integral, en este caso, rechazando el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno nacional utilizada en las movilizaciones en contra de las políticas que implementó el gobierno nacional, que estas se llevaron a cabo el 26 y 27 de octubre del presente año. Rechazamos la actitud, la decisión de la Asamblea Nacional al no archivar el proyecto de ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal enviada por el gobierno nacional, con la cual deja una apertura, una puerta abierta para que pueda proceder a la legalización a través del Ministerio de la Ley, por la cual exigimos a todos los asambleístas actuar en base a las demandas de la mayoría de los sectores populares que en este momento de crisis estamos sufriendo. Bien, diálogo con los indígenas. Por cierto, el señor Issa siempre repite, habla noble de la mayoría. Y hay gran parte del pueblo ecuatoriano que no se siente representado con sus extremismos. Pero diálogo indígena, doctor Fuertes. Miguel, cuando yo le escucho al señor Issa, no le estoy viendo a un dirigente social. Es clarísimo que son las posiciones y las expresiones propias de un dirigente político. Desde este punto de vista, hay que tomar en consideración que el estatuto de la CONAIE le impide intervenir en actividades de carácter político. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué sentido tiene en una democracia, sistema de discrepancias, que alguien plantee en términos de hay o no resultados en función de aceptan o no aceptan lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo exijo? Si es que esto es así, seguramente vamos a llegar al nivel de la barbarie, porque cada sector puede colocarse en una posición de pugna en la que irreductiblemente presente demandas y no acepte absolutamente ninguna otra posición que no sea la suya. Y pensar que en un país con sensatez lo que tiene que imperar no es el diálogo, sino la confrontación. Y además, en un momento en el que se necesita reactivarse económicamente, impulsar paralizaciones, bloqueos, atentado contra los derechos humanos para el libre trabajo, la libertad de tránsito, me parece que termina siendo una locura. Bien, muchas gracias al doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, y ojalá ese tema de las reformas sea impulsado en el Ecuador, porque el país no puede seguir con esta práctica política que en algunos casos repugna a gran parte de los ecuatorianos. Muy amable, doctor Juan Manuel Fuertes, la atención a la revista de Opinión Democracia. No, a usted, Miguel, siempre es saludable y provechoso conversar con gente inteligente. Muchas gracias, muy amable. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y luego volvemos para hablar sobre precisamente la vigencia de la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley. Invitados, el ingeniero Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, el asambleísta Diego Ordóñez de Creo, el doctor Ramiro García Falconi, dirigente del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor André Benavides, constitucionalista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces en estos días Black comprar el atuendo que tanto querías. Participa por la devolución de tus consumos hasta $1,000 con tarjetas Banco Pichincha y acumula el doble de millas. Además, aprovecha en Bugatti del 25 al 50% de descuento en prendas seleccionadas y difiere hasta 9 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones. Tarjetas Banco Pichincha.
De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía